Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué hora esté viendo este video. En este video vamos a explicar el tema del diagrama hierro-carbono. Los integrantes son su servidor Ángel López Hernández, Santiago Pagón Gómez, Alan de Jesús Damas Salvador, Sergio Rafael Flores García. Bueno, como tal vamos a empezar a introducirnos en el tema. El diagrama hierro-carbono es fundamental en el estudio de los metales. ¿Por qué? Porque describen las fases y transformaciones de aceros y funciones según la temperatura y en contenido de carbono, que pues es muy importante. Permite comprender la formación de estructuras como la ferrita, austenia y la cementita. Ahora sí vamos a empezar bien ya en tema como tal. El diagrama hierro-carbono es la representación gráfica del comportamiento de la reacción hierro-carbono, bajo criterios técnicos como la composición química, temperatura y presión atmosférica, que es constante. Es una herramienta muy importante ya que nos ayuda a estudiar y analizar el mundo de los aceros y los hierros. En hierro y en carbono constituyen aleaciones que contemplan un contenido máximo de carbono de 6,67%. Cabe aclarar de que en porcentaje de carbono es muy importante. ¿Por qué? Porque en porcentaje de carbono es en que le da la dureza como tal a la aleación. Entonces, entre más porcentaje de carbono tenga, es mucho más duro. Y si tiene muy poquito carbono, es mucho más sensible como tal. O sea, no es tan duro cuando tienen más porcentaje de carbono. Y esto cabe caer en diferentes tipos de aleaciones. No en todos se utilizan bastante porcentaje de carbono y otros ni siquiera llevan. Yo les voy a hablar sobre las fases del diagrama hierro-carbono. Este muestra cómo el hierro y sus aleaciones cambian de fase según su temperatura y su contenido de carbono. Las fases que vamos a ver son la ferrita, austenita, cementita, perlita, ledeburita y martensita. Cada una de estas propiedades puede determinar la dureza y la tenacidad del material. Primero tenemos a la ferrita, que es una fase estable a bajas temperaturas con una estructura cúbica centrada en el cuerpo. En el diagrama se encuentra en la zona izquierda inferior con un contenido muy bajo de carbono, menor a aproximadamente 0,02% de carbono y a temperaturas por debajo de 912 grados Celsius. De ahí tenemos a la austenita, que es una fase estable a temperaturas intermedias y altas, con una estructura cúbica centrada en las caras. En el diagrama se localiza en la zona central superior, aproximadamente entre 910 grados Celsius y 1394 grados Celsius, con una solubilidad de carbono que puede llegar hasta aproximadamente 2,1% de carbono. De ahí tenemos a la cementita, que es un compuesto intermetálico muy duro y frágil. En el diagrama aparece en el extremo derecho con una composición fija de 6,67% de carbono. De ahí tenemos a la perlita, que es un microconstituyente eutectoide formado por láminas alternas de ferrita y cementita. En el diagrama aparece en el punto eutectoide aproximadamente entre 0,8% de carbono y 1700 grados Celsius, cuando la austenita se enfría lentamente. De ahí tenemos a la ledeburita, que es una mezcla tectoide de austenita y cementita. En el diagrama aparece en la zona de alto contenido de carbono, alrededor de 4,3% de carbono, que al solidificarse aproximadamente 1147 grados Celsius. De ahí tenemos a la martensita, que esta no aparece directamente en el diagrama de equilibrio. Se forma cuando la austenita se enfría rápidamente en un proceso llamado temple, produciendo una estructura tetragonal muy distorsionada. Bueno, siguiendo con el hierro-carbono, yo les voy a explicar una de las partes más importantes del diagrama hierro-carbono, que son las transformaciones de fase. Estas transformaciones nos indican cómo cambia la estructura interna del material cuando varía la temperatura, especialmente durante el enfriamiento. Estas son clave porque determinan directamente las propiedades del acero o de la fundición. Presentando con la transformación peritéctica, tenemos que ocurre aproximadamente en los 1493 grados Celsius.
a esta temperatura ocurre lo siguiente. El líquido al enfriarse reacciona con una base sólida llamada ferrita, como aquí lo vemos, delta, y como resultado se forma la austenita, que esta es blanda y dúctil y tenaz. Aunque la transformación no es tan utilizada en aplicaciones prácticas como otras, es importante marcar la formación inicial de la austenita en ciertas composiciones. Además, ocurre en la parte más alta del diagrama durante las temperaturas son muy elevadas. Siguiendo con la transformación eutética, que esta sucede en los 1147 grados Celsius. Esta es mucho más importante, sobre todo en las fundiciones, que esto ocurre en 4.3% de carbono y es 1147 grados. En este punto el material pasa de estar completamente líquido a formar dos fases sólidas al mismo tiempo, que es la austenita más cementita. Esta mezcla recibe el nombre de la levedurita. La levedurita es una microestructura característica de las fundiciones y es bastante dura, pero también frágil. Por eso los materiales en esta zona no se deforman fácilmente, pero resisten bien el desgaste. Esta transformación es clave para entender por qué las fundiciones tienen propiedades tan diferentes a los aceros. Siguiendo por último, pero no menos importante, la transformación eutectoide, que es la más importante. Ahora llegamos a la transformación más importante de todo el diagrama. La eutectoide, esta ocurre aproximadamente a 0.76% de carbono, que aquí pasa algo fundamental, que está a 723 grados Celsius. Tenemos que la austenita se transforma completamente en una mezcla de ferrita y cementita. Esta mezcla se llama perlita. La perlita tiene una estructura en forma de láminas alternadas, lo que le da un buen equilibrio entre dureza y resistencia. Esta transformación es extremadamente importante porque define la microestructura de la mayoría de los aceros. Hablando acerca de las microestructuras principales de los aceros, se dividen en 4 tipos, cada uno con sus propias características y algunas similitudes, siendo estos los aceros eutectoides, hipotectoides, hipereutectoides y aceros con matriz de ferrita y precipitado de cementita. Empezando por el acero eutectoide, siendo este con el nivel de carbono más equilibrado a comparación de los demás, siendo este del 0.8%. Se utiliza principalmente para crear componentes que requieren una alta resistencia como herramientas de corte, resortes, alambres de acero, entre otros. El acero hipoeutectoide contiene una cantidad de carbono del 0.02% y el 0.8%. Este es el segundo que mayor cantidad de carbono tiene. Se utiliza principalmente para la maquinaria, tuberías, componentes automotrices, etc. Luego está el acero hipereutectoide, que contiene entre el 0.8 y el 2.11% de carbono. Sus principales usos para herramientas son para cinceles, limas, cuchillos, navajas y componentes estructurales de alto rendimiento. El acero con matriz de ferrita y precipitado de cementita tiene una cantidad muy pequeña de carbono, siendo esto del 0.02%. Se utiliza para partes automotrices estructurales, engranajes, ejes y demás. En las siguientes imágenes, como podrán ver, son las microestructuras de los aceros. Este, por ejemplo, es del acero eutectoide, este del hipoeutectoide, del hipereutectoide y el de acero con matriz de ferrita y precipitados de cementita. Agradecemos mucho su atención y esperamos que tenga un excelente día.